Saludos en este maravilloso día que Dios nos regala para seguir estudiando su palabra maravillosa, para seguir estudiando acerca de sus leyes, entendiendo cosas del reino de los cielos, entendiendo cosas de las escrituras. Estamos aprendiendo acerca del evangelismo para que podamos predicar más y más la palabra de nuestro Dios, que ese es el propósito, predicar la palabra de nuestro Dios. Ayer estuvimos hablando en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Hablábamos de que Dios nos ha hecho nacer de la simiente incorruptible. Y cuando nosotros llegamos al 25, nos damos cuenta que es el evangelio, esa simiente incorruptible. Dice el 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra que anunciamos. Ese es el mensaje que Cristo mandó a predicar. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En sí, yo creo que es fácil entender, basados en lo que estamos leyendo acá en Primera de Pedro, por qué dice Dios que prediquemos el Evangelio. El Evangelio, leíamos en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo están los hombres? Perdidos, muertos, extraviados cada cual por su camino, haciendo cada cual su vida. Está perdido el hombre. Esa es la razón de la predicación, salvar a los perdidos. Hablábamos de eso en alguna lección. ¿Qué es que la gente es mala? Sí, todos hemos sido así. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Pero aquí está el Evangelio. Y entonces el Evangelio es lo que el Señor desea que los hombres escuchen. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el mundo. Al que está perdido en sus delitos y pecados. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio para que la gente sea salva. Hacíamos acá, aquí decíamos que hay un paralelo, como una comparación, entre el que es nacido de la simiente corruptible es la raza humana, porque desde que Adán y Eva pecaron, pues toda la raza humana se ha corrompido. La Biblia dice en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, se corrompe y que llega a haber en los hombres, a causa de las pasiones y de los deseos, pues llega a haber corrupción. ¿Qué tipo de corrupción? Pecados de todo tipo, maldades religiosas, maldades morales, maldades en cuanto a actitudes, deshonestidad, de todo tipo de maldad. La corrupción es esa. Y el hombre es corruptible. Por eso todos, de alguna manera, hemos caído en alguno de estos pecados. Nos hemos corrompido. Es la simiente corruptible. Primeramente nacemos de la simiente corruptible. No nacemos corrompidos, llegamos a corrompernos. Cuando somos niños, por lo regular estamos en inocencia y no conocemos ni bueno ni malo y no hay malas intenciones en el corazón. Pero llega el tiempo cuando se manifiestan y optamos por el camino malo. Nos dejamos llevar por esas pasiones y deseos y nos contaminamos o nos corrompemos. Esa es la naturaleza del hombre. Y de esa naturaleza nacemos primero. Pero luego Dios nos predica, nos enseña su palabra y nos hace nacer de nuevo. Pero ahora nos hace nacer de la simiente incorruptible, del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios nos hace nacer.
Cuando nacemos de esa simiente, el versículo 22 aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es el Evangelio, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Somos purificados con el Evangelio. En el libro de Efesios capítulo 1, hermanos, Efesios capítulo 1, miren el versículo 13, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los efesios oyeron el evangelio o oyeron la palabra de verdad. Y aquí dice que la palabra de verdad es el evangelio. Y dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y luego el apóstol dice, el evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el mensaje que necesitamos oír, que el hombre necesita oír, cualquier pecador, cualquier hombre, en la condición en la que esté, necesita oír el Evangelio, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, para que podamos nacer de simiente incorruptible de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a mirar ahora Romanos 10. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Pedro dice que la palabra que llegó a ellos, la palabra que les fue anunciada, fue el Evangelio. La palabra que por el Evangelio os fue anunciada. Anunciar es hablar. Sería predicar. La palabra les fue predicada a los hermanos de acá. ¿Cómo eran esos hermanos? Gente perdida en lo que anduvieran, pero escucharon el mensaje de salvación, se les predicó el Evangelio, y ellos pudieron nacer de la simiente incorruptible. Pero la fe viene por el oír. Si queremos que haya fruto en el tema de la salvación, si queremos que alguien pueda obedecer a Dios, la persona tiene que oír el Evangelio. Pues está el que habla, que es el predicador o el evangelista en este caso, y es la labor de predicar. Pero está el otro que es el que escucha. Y en el medio de eso, entonces está lo que se produce. La fe se produce en el corazón. Pero para que la fe sea producida en un corazón, ese corazón o esa persona tiene que oír la palabra de Dios. Como lo que hemos estado hablando y estudiando acerca de la parábola del sembrador. Cuando se siembra, de la manera en la que regamos la semilla, es porque la predicamos. La manera en que predicamos, y lo que predicamos es la palabra de Dios, predicamos el Evangelio de Cristo a los hombres. La forma es, alguien está hablando, alguien está enseñando qué es el Evangelio y por qué debemos creer en el Evangelio, y está explicando eso, está explicando acerca del Señor Jesús, y hay alguien escuchando. Y aquí dice que la fe viene por el oír. O sea que lo que se va a producir en un corazón que escucha el Evangelio
es la fe. Es el resultado. Hay que predicar, alguien debe escuchar y la fe es lo que se va a producir en el corazón de aquel que escucha. Eso es algo que Dios ha hecho posible. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es predicar el evangelio. La persona recibe el evangelio y Dios, con su poder y de su palabra, hace que se produzca en ese corazón la fe para poder obedecer. Así siempre ha sido el caso. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestro papel, la importancia de hablar del evangelio. Si no hablamos, no va a haber fe. ¿Por qué la gente tiene diferentes tipos de creencias? Es lo que han escuchado, pero para muchas personas nunca han oído. Nunca se les ha dicho qué es realmente el evangelio. Incluso mucha gente religiosa que lee las escrituras no sabe qué es el evangelio. No conocen el evangelio. Por tanto, no tienen la fe correcta. Por eso no han obedecido al evangelio. No se han bautizado o no han hecho lo que tienen que hacer. No lo han hecho y no lo harán mientras no escuchen el evangelio. Bueno, puede que aunque lo escuchen, puede que no obedezcan, pero si lo escuchan, es posible que lo hagan. Entonces está el emisor y está el receptor. Siempre están los dos. Cristo dijo, vayan y prediquen, sería vayan y hablen, vayan y anuncien, vayan y proclamen el evangelio. Hablen del evangelio, hablen de mí, de Cristo. Hablen del Salvador, hablen de lo que el Salvador ha hecho. Y el hecho más grande, en el caso del Salvador, el hecho más grande, el punto más importante de las obras de Jesús es su muerte, su sepultura y su resurrección por los hombres. Eso es lo más importante. Todo lo que el Señor hizo es importante. Pero con su muerte, sepultura y resurrección, el Señor quitó de en medio el pecado y derrotó a Satanás y resucitó para nuestra justificación. Porque lo que predicamos es que hubo quien muriera por los pecadores. Predicamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero la gente necesita oír. La fe viene por el oír. La labor suya como predicador es muy importante porque de la labor suya, de lo que usted habla a los demás acerca del Señor y más exactamente acerca del Evangelio, porque se pueden hablar muchas cosas de la Biblia, tiene muchas enseñanzas, pero el mensaje que el que está muerto y perdido necesita oír es el Evangelio de Jesús. Cuando Felipe se encontró con el etíope, le predicó el evangelio. En el capítulo 8 del libro de Hechos, nos encontramos a Dios diciéndole a Felipe que fuera por el camino donde estaba el etíope. Cuando Felipe llegó, en Hechos 8, 26 al 40 está la historia, pero miren ustedes el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, noten esta acción, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Felipe, ¿qué tuvo que hacer? Abrir su boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir la boca. Abrir nuestra boca. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Jesús. Para hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús por los hombres. Eso se puede explicar. Y eso es lo que el hombre necesita. Y cuando predicamos ese mensaje, como le predicamos a alguien, no nos predicamos a nosotros mismos, o no le predicamos a los palos, a los árboles, a los animales, no, le predicamos a los hombres, a las mujeres, les predicamos el Evangelio. ¿Y qué pasó acá? Bueno, cuando Felipe anunció el Evangelio al etíope, el etíope le dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Noten lo que pasa cuando se predica. La gente responde. No todo el mundo responde, lo hemos visto en estudiando los terrenos, pero hay personas que responden y hay personas que van a responder al Evangelio. Hay personas en las que se va a producir la fe que lo lleva a uno a obedecer el Evangelio. Hay personas que responden al Evangelio inmediatamente. Hay personas que usted les explica e inmediatamente dicen, yo quiero bautizarme, yo necesito el bautismo. Hemos encontrado eso. O hablando con alguien en un parque, en algún lugar, y esa persona entiende. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Vamos a ver qué pasará. Si es buena tierra, permanece ahí en el reino para siempre. Si no, ocurre lo de las 3 primeras etapas de la parábola del sembrador en las personas. Pero todo comienza con la acción de abrir la boca. Para, en este caso particular, es para predicar el mensaje de Dios. Porque no predicamos un mensaje propio, no predicamos un mensaje de algún hombre por ahí, algún mensaje escondido, no. Predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio de Dios a los hombres que Dios creó. El mensaje es adecuado porque es el mensaje del Creador para su creación. El mensaje va a ser la mella o va a impactar el corazón de las personas y la gente responderá. O lo hará con un sí o lo hará con un no, pero van a responder. Una de dos harán. Siempre lo harán. Siempre hay una respuesta positiva o negativa. Pero la fe viene por el oír. Es decir, yo necesito trabajar porque la gente escuche. Yo necesito hacer que la gente escuche el Evangelio. Porque si lo escucha, así viene la fe. Si no, no. Si no, no. No hay manera de que eso pase. Y por eso la gente anda tan embolatada en esto y en aquello y en lo otro. La fe viene por el oír. Lo que nosotros creemos, lo que usted está creyendo ahora, porque usted es cristiano, usted está creyendo cosas. Usted cree en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo hizo para creer en el Evangelio? Tuvo que oír el Evangelio. La boca y el oído son importantes en la predicación, porque el predicador habla y a través del oído la palabra llega al corazón. Es la manera. La manera es que la palabra llegue al corazón. Y Dios escogió que ese mensaje llegue al corazón de los perdidos a través de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de Él a las personas. Y cuando ese mensaje llega al corazón, Él es capaz de producir la fe. Tal vez la gente y nosotros a veces pensamos que no, que es difícil, que es complicado. Pero la prueba eres tú, lo he mencionado en muchas ocasiones. La prueba es usted. Usted estaba igual que los demás, o estábamos igual que los demás, perdidos. Pero llegó el Evangelio y lo escuchamos
Y en nosotros el Evangelio ha hecho una diferencia. Nos ha cambiado el destino, nos ha cambiado el estilo de la vida. La prueba eres tú de la eficacia del mensaje del Evangelio de Dios. Y ahora, por ejemplo, en todo lo que hemos venido estudiando, yo creo que podemos decir que usted está más capacitado para predicar el Evangelio a los hombres. Ya conoce más detalles, conoce lo que hemos leído acá como algunos misterios que Dios te ha dado a conocer de los terrenos o de los corazones. Usted está más preparado ahora que hace 2 meses atrás, cuando comenzamos a estudiar estos temas de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que tener entendido que su boca y el oído de los otros es parte esencial para que el mensaje llegue al corazón, donde debe producirse la fe. Pero eso pasará cuando la gente escuche el Evangelio de Dios. Cuando el sembrador siembra la semilla, él siembra la semilla y tapa, es decir, sepulta o entierra la semilla. Y la semilla queda allí. De ahí en adelante, el sembrador o el campesino, el que siembra la semilla, ya no vuelve a mirar qué pasa con ella. Dios se encarga de lo que pasa con ella allá, sembrada. Cuando usted predica, es como poner la semilla, que es la palabra de Dios, en este caso el Santo Evangelio. Usted está sembrando esa semilla en un corazón. Y ahí quedó ya sembrada la semilla. Y usted ya no sabe qué pasará. Hay que esperar. Pero Dios sí lo sabe. Pero usted cumplió con sembrar. Usted ya puso la palabra en el corazón de alguien. Y ese es su trabajo. Todo el resto es posible. Que esa persona sea salva, para eso se predica. Que tenga la verdadera fe, para eso se predica. Para eso predicas. Tu labor es esencial. Como la labor del campesino en la cadena alimenticia o alimentaria, para que lleguen los alimentos a alguien, todo comienza con la labor que hace alguien en la tierra sembrando una semilla. Y de ahí para adelante, todo pasa. Los mercados se llenan de frutos, gracias a Dios, y gracias a la labor del que sembró esas semillas. Y eso siempre están haciendo en toda parte. Se hace, es posible hacerlo. Espiritualmente es igual. Si usted cumple la labor de predicar, de proclamar, de hacer que el mensaje llegue al corazón de los perdidos, es posible la salvación, porque Dios es el que dio el Evangelio y el que te puso a ti a proclamarlo, y Dios es el que anhela que la gente sea salva. Y Él es el labrador, dice la Biblia. O sea, que Él va a trabajar ahí en esos corazones que escuchan la palabra de Dios, porque el Señor desea que todo el mundo sea salvo. Ese es el deseo del Señor. Pero tiene que haber una boca, un predicador, un proclamador, y tiene que haber un oído. Por eso dice, vayan. ¿A dónde? Busquen los pecadores. ¿Qué vino a buscar Jesús? No vine a salvar a justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Decíamos en alguna ocasión, si usted vive en un lugar que está lleno de pecadores, usted está donde tiene que estar. Porque el mensaje del Evangelio, que es para los pecadores, se predica allí. Si ya todos son hermanos en Cristo, ya no les predicamos más el Evangelio, ya lo conocen, los edificamos, cantamos, oramos con ellos, hacemos otro tipo de actividades con ellos. Pero cuando estamos en un lugar rodeado de gente, adúlteros, fornicarios, lo que sea, ahí podemos predicar. Ese es el terreno del sembrador, del proclamador del Evangelio. Que fulano es borracho, para mí es una oportunidad, para nosotros es una oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo. Que este es aquel, lo que sea, no importa lo que sea. Ese es
Punto. ¿Qué tengo que hacer yo? Abrir mi boca. Y él escuchar. Escuchar. Y por lo regular hay gente que lo escucha a uno. No todos lo escuchan. Hay gente que le dice a uno que no. De todos nos vamos a encontrar. Pero sí hay personas que escuchan. Y yo debo llegar con el mensaje preciso, el evangelio de Dios a ese corazón. Y eso hará una diferencia muy grande, hermanos. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, espiritualmente hablando, de una persona. Aquí en el mismo capítulo 10 del libro de los Romanos, noten lo que dice. Hace algún tiempo leíamos este pasaje. Leamos hoy un poquito más. Dice aquí en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese es Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, note la palabra que utiliza allí, oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, pero ¿cómo oirán si yo no predico? Si tú no predicas, si no predicamos el Santo Evangelio, ¿cómo creerán? No podrán. ¿Por qué no? Porque la fe viene por el oír. Y si no oyen, si no escuchan el mensaje, la fe no se va a producir. Si el campesino no siembra, cosecha este año, no va a haber. No va a haber cosecha. ¿Por qué no? No sembraron. Esto pasa en muchas partes, ya no siembran nada. Pues no hay nada. Ya no hay. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, nosotros hemos sido enviados o llamados al Evangelio. ¿Recuerdan que hemos estudiado a Marcos donde dice, el que quiera salvar su vida la perderá? Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué Jesús dice por causa de mí? Bueno, porque Él es el que murió por nosotros. Pero ¿por qué dice por causa del Evangelio? Por la predicación de este. El Evangelio llega a ser tan importante para mi vida que yo no puedo callarme, que yo no puedo quedarme en silencio, que yo tengo que ir a proclamarlo, porque yo he visto el beneficio que ha hecho en mi vida. Y entonces yo quiero que los demás conozcan el Evangelio. Y sentimos el anhelo, sentimos la potencia. Cuando no lo hacemos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Yo lo estoy haciendo, soy un siervo inútil, no he ido a donde tengo que ir. Dios nos llamó. ¿Que el Señor puede llamar a otros? Sí, sí, claro. Y esa es la idea. Pero tú mismo eres el que puede hacer que otros sean llamados. Porque ¿cómo llama Dios a los hombres? Por medio del Evangelio. Y Dios ya te llamó a ti por medio del Evangelio. Y ahorita tú eres quien va a ir a otros, a llamar a otros para que esos otros vengan a servirle al Señor, a trabajar con nosotros en el evangelismo. El evangelio es tan importante que vale perder la vida por él. O sea, vale la pena dejar de hacer lo que uno estaba haciendo por dedicarse a la predicación del evangelio. Y si no estás dedicado al 100% a la predicación del evangelio, parte de tu vida debe ser dedicada a eso. Tal vez estás trabajando medio tiempo o todo el tiempo, pero entonces después de trabajar tengo que predicar. O en el trabajo tengo que trabajar en el evangelio. Porque siempre hay gente con la cual hablar del evangelio. Bueno, tengo oportunidades. En el trabajo las tengo. Donde quiera que sea las tengo. Tengo gente que oye. La mayoría de gente no es sorda.
¿Por qué no? Porque Dios sabe que necesitan oír el evangelio. Y la mayoría de gente habla. ¿Por qué? Porque hay que hablar el evangelio. Hay que hablar de la gloria de Dios a los hombres. Con estas preguntas que hay aquí en Romanos 10, yo creo que uno puede llegar a la conclusión de lo que dice el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos llegar a ver la importancia de nuestra labor en la predicación del evangelio para que los demás sean salvos, para que los demás conozcan y entiendan el evangelio. Dice en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que hablan la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya hemos hablado de eso también. Cuán hermosos son sus pies, los pies del que proclama el evangelio de Dios son hermosos delante de Dios, delante de nosotros. Es un gusto predicar el evangelio también y delante de los hombres. Cuando ellos entienden, van a agradecer la labor de aquel que fue por la calle, de aquel que fue por la plaza, de aquel que fue al parque, de aquel que fue tocando puertas. La siguiente puerta, vamos a la siguiente puerta. Que aquí no me oyeron, vamos a la siguiente. Y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. La siguiente puerta, sigamos en la siguiente puerta, es nuestra labor. Vaya a la siguiente puerta. La siguiente persona, ¿te encontraste con alguien? ¿No te escuchó? Busca otro, habla con otro. Tal vez ese otro sí te escuche. Ese otro puede ser alguien que está orando en su corazón y diciéndole a Dios, muéstrame la verdad, dime, enséñame tus caminos. Yo quiero andar por tus cosas, pero yo entiendo que el mundo, esto no es, esta no es la religión tuya. Esto es una cosa horrorosa, confusa. Enséñame, muéstrame. Por eso Cristo dice, habla. Cuando el Señor dejó al apóstol Pablo en Corinto, le dijo, no calles, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el Señor mandó a Pablo a predicar, le dijo que fuera a predicar para que abriera los ojos de los gentiles. Eso lo hemos leído en Hechos 26, 18. ¿Qué hizo el Señor de Pablo? Un predicador. ¿Y qué es la labor de un predicador? Hablar, predicar, enseñar. De un maestro también. Hermanos, la gente puede llegar a creer porque el poder es de Dios y es del evangelio de Dios. Veamos algunos ejemplos. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, la escritura dice así. En el versículo 14, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó ¿qué? ¿Lo tienen? ¿Están mirándolo? Hechos 2:14, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd. ¿Oíd qué? Mis palabras. Oíd mis palabras. Y comenzó este sermón del apóstol Pedro. ¿Y en qué terminó este sermón? Como 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. En el versículo 41, noten el versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, no todos lo hicieron,
pero los que las recibieron, ese mismo día se bautizaron para el perdón de sus pecados. Como 3,000 personas. Comenzó la cosecha. ¿Cómo comenzó? El sembrador tuvo que sembrar. Y el mismo día Dios había preparado estos corazones también. Dios había trabajado en ellos ya. Y en el mismo día que sembraron la semilla, produjo el fruto. Buenos corazones. ¿Qué siguieron haciendo? ¿Qué dice la parábola del sembrador? Dice que los corazones rectos y sinceros retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Cada día. Y ahí sigue la historia de los cristianos del primer siglo. Oyeron, se produjo la fe, es decir, creyeron y obedecieron a la palabra de Dios. ¿Sí? Y fueron salvados por la palabra de Dios. En el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, noten lo que les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Necesitamos entender eso. Los apóstoles no podían ponerse a servir las mesas. Ellos tenían que persistir en la predicación, y había en la congregación de todos los creyentes quien se ocupara de atender las necesidades de las viudas. Pero los apóstoles debían seguir persistiendo ¿en qué? En el ministerio de la palabra, es decir, en la predicación de la palabra. Nosotros necesitamos tener ese pensamiento también. Hay que insistir en el ministerio de la palabra. Hay que seguir predicando la palabra. Es el ejemplo apostólico aquí. Ellos saben que la gente, los judíos en esa época, ya en Jerusalén, ellos iban a llegar a ser salvos, pero tenían que escuchar. ¿Y por boca de quién tenían que escuchar? Por boca de los apóstoles. Entonces nosotros también necesitamos tener eso. Hay muchas labores a veces, hay cantidades de labores, pero nosotros debemos tener la prioridad. La palabra, la predicación de la palabra es la prioridad. Predicar y seguir predicando. La puerta siguiente, la persona que sigue, el amigo que sigue, el conocido que sigue. Ya le hablaste a Pedro, búscate a Chucho. Ya le hablaste a Juan, búscate a Santiago. Y búscate a un amigo de Santiago. Pregúntale a Santiago si tiene algún amigo que quizás le guste la palabra. O que te lo presente. Y miramos a ver si sí o si no. Pero vamos a ir. ¿Por qué? Es necesario persistir en la predicación. ¿Por qué? Porque es cuando predicamos que la fe se puede producir en el corazón de alguien. Si no lo hacemos, nunca sabremos eso. Nunca lo sabremos. Y no podemos decir que porque ya está en esto y en aquello y en lo otro que no va a creer. No podemos decir eso. ¿Por qué no? Porque no lo sabremos hasta que le prediquemos. Cuando prediquemos, sabremos la respuesta. Cuando le digamos, Santiago, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira, yo soy predicador de la palabra, o yo soy de la iglesia de Cristo y estoy invitándote a que estudiemos el evangelio. El Señor murió por ti, el Señor desea que tú seas salvo. Cuando este hombre diga, a mí no me interesa eso, hágame el favor y me respeta y no me hable de eso a mí, ahí estamos sabiendo cuál es la respuesta ya. Simplemente, bueno, está bien, seguimos para la otra. Para otra persona. Pero puede que no te diga eso, puede que te diga, explíqueme más. A mí me gusta mucho eso. Yo leo mucho la escritura, pero no entiendo. ¿Puede usted explicarme? ¿Puede usted ir a mi casa? Hay gente que dice eso. ¿Puede usted ir a mi casa
O puede que yo le diga, puedo ir a tu casa, o hagamos una cita para ir a tu casa, o ven a mi casa, o encontrémonos en el café, encontrémonos en el parque, encontrémonos donde quieras. ¿A qué horas? Dime nada más. Y cargamos nuestra agenda y apuntamos números de las personas. Ahora que tenemos también teléfonos, apuntamos eso y ponemos la cita, agendamos la cita. Aquí está la cita. Vamos a predicar. No vamos a pensar en qué va a resultar. Yo no sé qué va a resultar. Dios sí sabe, pero yo voy a hacer mi labor de sembrador. Aquí los apóstoles están en eso. Ellos pudieran haber dicho, bueno, pues entonces sirvamos mesas. Estamos sirviendo. No, ellos saben que la prioridad para ellos era predicar la palabra de Dios. Y se escogieron a alguien. Vaya usted, haga tal cosa. A veces uno necesita hacer eso también. Tengo esta y aquella labor y aquella vuelta y aquella diligencia por hacer. Bueno, pero tengo la oportunidad de predicar. Bueno, entonces vamos a dejar estas actividades para mañana por la mañana y vámonos a predicar a tal parte. Hoy, eso es importante. Eso es lo más importante porque ahora yo soy un mensajero del Señor. Entonces hay cosas que hacer, pero mi prioridad es predicar la palabra de Dios. La siguiente puerta, la puerta que sigue, la persona que sigue, el siguiente. Vamos a ver qué pasa en ese terreno. Pero voy a ir a sembrar. Yo no me voy a dar cuenta hasta que siembre. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, nosotros encontramos la persecución de la iglesia en el primer siglo. Noten esto. En Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Cómo es posible oír? Porque la gente iba anunciando el evangelio. Porque usted y yo somos proclamadores del evangelio. Cuando vaya, hermano, y por donde vaya, anuncie el evangelio. Cargue la literatura, llévese los volantes de la iglesia, con la dirección de la iglesia, con el teléfono suyo o el teléfono del predicador, pero lléveselos, no los deje. Y busque la oportunidad y pídale a Dios que le dé la fuerza. Comience, converse con alguien, pregúntele algo. ¿Y cómo está el clima hoy? Y luego lo invito a la iglesia de Cristo, lo invito al evangelio, vea este video, hoy que tenemos todo eso también. Vea este canal, mire, vete hacia esta dirección y vea esto de la palabra de Dios. Y que digan lo que diga, que no, está bien, listo, no hay problema, vamos con el otro. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Noten que la persecución de la iglesia resultó en una bendición para toda la gente en Jerusalén y en los lugares circundantes. Porque la iglesia fue sacada de Jerusalén. La iglesia estaba ahí en Jerusalén muy acomodada. Hubo un tiempo allí fortaleciendo la iglesia. Pero llegó el tiempo cuando se levantaron los perseguidores y la iglesia le tocó salir. Pero eso resultó en una bendición. Porque por donde ellos fueron, predicaron. ¿Y a cuánta gente convirtieron? De seguro que miles de personas, hermanos, fueron añadidas, porque miles de corazones que escucharon el evangelio tuvieron la fe y pudieron hacer lo que vimos en Hechos 2. Se bautizaron para el perdón de los pecados. No se pierda de ese gozo y de esa alegría de ver a aquellos que vienen y que nacen de nuevo, porque usted tiene cómo ayudarles para que resuciten de la muerte espiritual. Si seguimos leyendo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos encontramos con Felipe. Felipe se fue a predicar a Samaria. Y la gente en el 8:6,
de Hechos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero es que miren el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 14, miren el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oyeron y recibieron. ¿Se acuerdan lo que pasó en la predicación del profeta Jonás, en el libro de Jonás, que conocemos la historia? Jonás predicó por espacio de 3 días. ¿Y qué pasó? La gente se arrepintió. Todo el mundo se arrepintió en esa ciudad. Hermano, usted no sabe. Usted no sabe. Usted solamente se dará cuenta cuando le predique. Cuando predique en esa casa siguiente, o cuando predique a esa persona que sigue, a ese otro. Solamente así usted se dará cuenta lo que ocurrirá. Y lo que puede ocurrir es lo más glorioso, que la gente sea salva. Eso es lo que puede ocurrir. Entonces, el ánimo está en que yo le predico a alguien y ese puede escuchar. Supongamos que no lo haga, pero mi expectativa sigue con el otro vecino, con la otra persona, con el que sigue. Ahí está la expectativa, porque yo no le he hablado a ese y yo no sé qué pasará con ese. Los apóstoles no pararon de predicar. Nosotros tampoco debemos, porque la fe viene por el oír. Lo que predicamos es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el evangelio del reino. Es el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo a los pecadores. Debemos llevarlo, debemos darlo a conocer, predicarlo. Recuerde, la boca y el oído. Yo soy la boca de Dios ahora, hablando del evangelio, y los hombres tienen el oído, y la fe puede producirse, porque el mensaje que predicamos es poderoso para producir esa fe. Recuerden lo que hablábamos de la palabra. Penetra y corta, como espada de 2 filos. Así que usted no tenga temor, predique. La segunda puerta, la siguiente casa, la siguiente persona. La fe viene por el oír. Si usted habla, eso pasará. Vamos a orar. Bendícenos, oh Padre Celestial, para seguir predicando y enseñando, para seguir hablando sin cesar del evangelio poderoso de Cristo, que sirve para salvación de los hombres. Ayúdanos, Padre Santo. Danos la bendición de ir. Danos el poder para ir. Danos el ánimo, Padre. No permitas que callemos, Padre, porque mientras callamos la gente se pierde. Ayúdanos a tener buen ánimo. No permitas que nada ni nadie nos desanime en la labor de predicación. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.